Hola, soy Sergio Garcés, soy diseñador gráfico, entre otras cosas retoco imágenes por computadora, principalmente fotografías. Hago renders 3D. Hace algún tiempo hice una rutina para calcular las distancias entre distintos vectores y traducir la información tridimensional de un objeto a dos dimensiones y esta de vuelta a tres dimensiones, pero en un cuerpo distinto, para lograr pues, los músculos del personaje que está ahí en pantalla. Pues les voy a platicar un poco de mi encuentro con la sábana santa. Es la tela que envolvió el cuerpo de Jesús cuando murió. En ella aparentemente está impresa la imagen del Salvador. Está en la ciudad de Turín, en Italia. Hace ya algunos meses me topé con varios videos en los que hablaban del llamado sudario de Turín. Pues ya consideré, pues porque me interesó mucho, que era momento de meterme personalmente a analizar la imagen, porque pues ya en ese punto ya estaba yo completamente atrapado y mistificado por la imagen de este hombre, ¿no? Una de las impresiones más fuertes que tuve fue apreciar el negativo, que luce como un positivo de la imagen, porque parece que hay un ser humano ahí que está saliendo como de una neblina. Es realmente muy interesante. En el negativo podemos apreciar con mucha más claridad la imagen de este hombre. Pues bueno, les voy a platicar cuál fue mi experiencia y mis descubrimientos. La información la saqué principalmente de dos sitios, shroud.com y shroudphotos.com. Divido la presentación en 4 temas, aunque los más importantes son los dos últimos, pero digo que sirvan los dos primeros como una especie de introducción, ¿no? En el trabajo que yo hago todos los días es común que haga retoque fotográfico a modelos y que les arregle la piel, ya sea para piezas publicitarias o para empaque. Con esta técnica pues reduzco el ruido en la fotografía, como son las imperfecciones, y le doy mayor definición a los elementos que quiero que se vean más, siempre trabajando con la misma información para no inventar nada, y en algunos casos suavizo de forma manual algunas zonas para respetar elementos que no quiero que se pierdan. Trabajé el rostro del hombre en el sudario con esta técnica y lo traté como si se tratara de una fotografía, una foto de 2000 años de antigüedad. El resultado del retoque con la técnica que les acabo de platicar es este que les muestro. Oscurecí también la barba y la sangre para tener una versión más alineada a lo que pudiera ser algo real, una fotografía que aunque vieja, fiel, está en blanco y negro. Como pueden ver en la comparación con el original que está del lado izquierdo, respeté la información que la imagen ya tenía sin inventar. Es muy común que se hagan interpretaciones artísticas de este rostro, de cómo pudo haber sido Jesús, lo imaginamos, pero la realidad es que son eso, una propuesta artística, que es el resultado de la imaginación de alguna persona. Y yo lo que quise es tratar la imagen como si se tratara de la representación real de una persona. El hombre del sudario, el hombre real, Jesús, pues se veía así. Es increíble el nivel de detalle y la información que tiene la imagen. Por ejemplo, podemos ver la hinchazón provocada por los golpes en la mejilla del lado derecho, y en la parte de abajo y en el pómulo. Imaginen que la sorpresa que tuve cuando pude notar estas pequeñas bolitas que se ven muy definidas. Pues esas bolitas son marcas del arma con la que se golpeó a este hombre. Corresponden a un flagrum, que es un látigo romano con varias tiras y que tiene sujetas bolitas de metal en cada una de esas tiras. A diferencia de un latigazo que se da sobre una superficie lisa y que resbala, como pudiera ser el caso de la espalda o del pecho, cuando le dan un latigazo desde la parte de atrás y las tiras agarran el rostro, lo mueven así, pues literalmente las cuentas estas, las bolitas, se entierran en la cara, y es por eso que dejan esa marca tan clara, ¿no? Pues seguí trabajando con la imagen para obtener una segunda versión, que es la del lado derecho, que todavía tiene más filtros, pues con mucha cautela para, como les comento, tratar de ser lo más fiel posible. El reto es el principal, quitar todo el detalle que tenía la tela para rescatar la imagen pura. Creo que si la vemos que se trata de una imagen muy realista, que es muy similar a una fotografía. No es una pintura, no es un dibujo, no es una escultura.
es de verdad muy, muy, muy realista. Aunque si se tratara de algo fotográfico, es raro que la barba en el original estuviera blanca. Este tema de la barba blanca lo voy a estar analizando porque es clave, es súper importante, pero primero vamos a ver si se puede tratar de una fotografía o no. Es una pequeña diferencia de imágenes que me encontré en internet. Podemos ver en la parte superior las que considero que son las más alineadas al original. En medio tenemos otras que se parecen un poco, pero tienen el tema de los ojos, que bueno, los ojos son muy importantes. Elegir un ojo o el otro cambia el rostro, cambia la expresión. Ya aquí ya se ve una intención artística, parte de imaginación. Y definitivamente los de abajo, a mi modo de ver, no se parecen, pues es una interpretación artística o intelectual del personaje. Las observaciones finales son pues que se trata de la reproducción de un ser humano real que tiene, como ya les comenté, un gran nivel de detalle y que es muy similar a una fotografía. Pero vamos a pensar por un momento que esta imagen efectivamente es una fotografía. Tenemos suficientes razones para suponer que sí lo es. La verdad que los argumentos que mucha gente usa en este sentido de que se trata de una fotografía me da la impresión que los hacen personas que no saben mucho de técnica fotográfica y que desconocen todo el proceso que existe detrás para realizar una fotografía y poder plasmar una imagen sobre una superficie. Por eso voy a darles una lista de todos los elementos que debieron de haberse cumplido para que esta imagen sea en realidad una fotografía. Primero, la óptica. Deberíamos de contar con lentes para que la imagen proyectada sobre la superficie conservara la nitidez y también contar con alguna especie de diafragma. 2. La química. Prepara el lienzo con los químicos necesarios para imprimir la imagen y después pasar el lienzo por otros químicos para detener la reacción y evitar que se vele y aplicar otros químicos todavía para revelar y fijar. La 3, pues es que debería de haber una conspiración. En los años 70 un equipo de estudiosos analizó la tela con muchas técnicas y la realidad es que debieron de haber ocultado cualquier rastro o huella química que hubiera en el lienzo, porque ya que sería imposible que esos químicos no dejaran algún tipo de rastro, ¿no? Hipotéticamente realizara esta falsificación, debería de tener una supremacía técnica para lograr, primero, que la fotografía tuviera alta resolución y tuviera la calidad del detalle en una superficie muy rugosa, que el formato fuera de 3 metros, lo cual es muy grande, y que tuviera la imagen frontal y dorsal de un cuerpo completo, la escala humana lograda en la imagen sea la real, que la iluminación con una fuente de luz fuera discreta sobre todo el cuerpo. Esta parte la voy a explicar un poco. Cuando iluminas a una persona, puedes hacerlo con diferentes intensidades de luz y todas dejan algún tipo de registro diferente. En el caso del hombre de la Sábana Santa, la fuente de luz es mínima porque hay una decadencia de luz en cuanto a la profundidad similar a la que se observa cuando iluminas un cuerpo con una vela o una fuente de luz de muy baja potencia. Y bueno, finalmente pues la parte del crimen. Se debió de haber torturado a un hombre para replicar lo que pasó a Jesús, darle decenas de latigazos, golpes, utilizar además una reproducción de las armas de la época. El artista que pudo haber hecho la fotografía en este caso pues era un especialista en extremo cuidadoso. Es de suponer que replicó a cada detalle la crucifixión. Atravesaron con clavos las muñecas y tobillos de la víctima, colocaron una corona de espinas sobre su cabeza, similar a un casco, que es diferente a la representación más común que tenemos, que es la de un aro, y clavaron una lanza en el costado de la víctima. Además limpiaron el cuerpo y lo prepararon a la manera de un entierro real de esa época y de esa cultura. Agregaron algunos elementos al cadáver como flores, monedas y una cadenita, que son cosas que algunos investigadores han logrado identificar. Colocaron al cadáver sobre una superficie de color negro. Y finalmente, tal vez el punto más interesante, tuvieron el cuidado de pintar la barba y el pelo de color blancos para que aparecieran
en el negativo. La imagen del sudario aparece como un negativo donde solo las partes claras en el original se ven aquí como manchas oscuras, y al revés, las partes oscuras en el original del sudario no se ven. Por eso, para que se vea la barba como un elemento, es necesario que el original sea blanco o de un color muy claro. Si la imagen de la sábana santa es una fotografía, la época en la que se realizó tuvo que ser por fuerza la segunda mitad del siglo XIX. Como se trataría de una conspiración, lo más probable es que se sustituyera el lienzo original, aunque eso agregaría otras dificultades, como reproducir las quemaduras que ya habían sido registradas en dibujos mucho más antiguos. Del lado positivo, si algo positivo existe en esto, es que si se trata de una fotografía, sin importar la época, hizo un genio sin paralelo que logró superar obstáculos técnicos increíbles. Un psicópata, realmente un psicópata obsesivo, que elevó la crueldad al nivel de arte. Sus observaciones son que por sus cualidades, tamaño, resolución, calidad, es imposible que se trate de una fotografía anterior al siglo XX. Pues bueno, desde mi punto de vista puramente técnico y visual, la imagen solo se pudo formar por proyección, ya sea de luz como en una fotografía, o de otro tipo de energía, como los investigadores aseguran. Primero, porque se trata de una representación fiel de un ser humano, y segundo, porque tiene degradados de intensidad que son imposibles de alcanzar con otra técnica como el contacto. Entre todos los temas sin explicación, el más intrigante es el de la barba blanca, pero vamos por partes para tratar de explicarlo. Algo que los especialistas ya han logrado identificar es la aparente representación de profundidad en el sudario. Una explicación rápida es que en las zonas más alejadas del frente aparecen más oscuras, la parte de atrás, y las partes más elevadas, como la punta de la nariz, aparecen más blancas. Si es el resultado de algún tipo de energía emitida desde el cuerpo, la distancia de alguna manera misteriosa quedó codificada en la imagen. La forma de demostrar que efectivamente hay información de profundidad es con pruebas de 3D, como ya se ha hecho, y bueno, hice un pequeño test en Photoshop donde vemos que las partes de la cara van apareciendo de acuerdo a la distancia en profundidad. Primero desaparece lo más profundo y primero aparece la punta de la nariz. Hice un test en 3D para que ustedes puedan ver cómo se ve una imagen realmente que solamente tiene información espacial en X, Y, Z. Como pueden ver, la imagen del sudario pues es diferente. El original tiene información adicional, no es solamente información en coordenadas de X, Y, Z. Aparentemente tenemos algún tipo de interrupción. Se pueden apreciar sombras, por ejemplo, en esta parte de la nariz tenemos una sombra más evidente en el ojo, en la parte del párpado, en la boca. Hay unas líneas que si fueran solamente profundidad estaríamos hablando de hoyos, ¿no? Que no es el caso. Para mí es muy claro que se tratan de sombras. Y además está el tema, como les comentaba, de la barba y el bigote. Son muy blancos, tienen una especie de iridiscencia. Desde mi punto de vista, la forma del sudario, estando en contacto con el cuerpo y envolviéndolo, es irrelevante. Algunos investigadores han concluido que tanto el sudario como el cuerpo estaban flotando en el momento en el que la imagen se imprimió. La realidad yo creo que es otra, o sea, no creo que sea necesario que el cuerpo esté horizontal y que la tela esté flotando, estirada. No creo que sea necesario. En el modelo que estoy proponiendo no lo es. En geometría, un hiperplano es un plano teórico que tiene una dimensión menos que la del espacio en el que se encuentra. A partir de comparar un hiperplano con cualquier superficie tridimensional, podemos obtener la distancia entre un punto de la superficie al hiperplano y la orientación de una cara de la superficie en relación al hiperplano, que se llama normal o desviación de la normal. En este ejemplo tenemos la distancia t de un punto P al plano y la normal, que está definida por la fórmula de abajo, que en este caso da por resultado
resultado cero porque la orientación es perpendicular. Para obtener la descripción geométrica de un cuerpo podemos colocar un hiperplano paralelo al cuerpo y obtener 4 datos espaciales, valores en X y Y para la distribución o forma, alto y el ancho, y un valor en Z para la profundidad, y además un valor para la orientación de las normales de la superficie del cuerpo. El mismo proceso pues también para el reverso. Aquí el proceso de representación del cuerpo en base a esa información espacial. Tenemos en primer lugar la profundidad, después las normales en relación a un segundo hiperplano distinto al de la profundidad que se encuentra en ángulo para obtener una mejor representación del volumen del cuerpo, y ya en este punto es totalmente claro para mí que hay una voluntad detrás de la elaboración de la imagen. No es el resultado de un proceso natural o de un accidente. La colocación de un hiperplano de las normales es una fuerte indicación de un acto deliberado, ya sea humano o no. Para explicárselo de alguna forma, como en una fotografía, si la fuente de luz la colocas de tal o cual forma, pues lo haces de manera deliberada, consciente. En este caso, la fuente que indica el parámetro de las normales se encuentra colocado de forma diferente al de la profundidad. Para distinguir los dos hiperplanos, voy a seguir llamando hiperplano al primero, al de la profundidad, y fuente de energía al segundo hiperplano, el que nos da la orientación de las caras. Y finalmente, pues esta es la explicación de por qué la barba es blanca. En la imagen no hay color como en una fotografía, es la descripción geométrica espacial de un cuerpo. Una matriz en la que en el negativo, el negro absoluto es un punto más alejado del hiperplano y perpendicular a la fuente de energía, y el blanco absoluto es un punto en contacto con el hiperplano y paralelo a la fuente de energía. Aquí es donde el asunto se pone todavía más interesante. Algo intrigante en relación a esta imagen es que se trata de la descripción geométrica completa de un cuerpo tridimensional por el frente y el dorso en 2 dimensiones. Si usáramos esta imagen como referencia para ubicar un punto que se encuentra fuera del espacio tridimensional en la 4ª dimensión, se vería de esta forma, como el punto blanco. Ese punto se encuentra fuera del espacio tridimensional, representado en la imagen por la coordenada W, X, Y y Z. W sería el vector tetradimensional. Entonces mi propuesta es un modelo para entender mejor la relación de los objetos tridimensionales con la 4ª dimensión y cómo se relaciona esto además con la sábana santa. Como contexto, voy a poner una breve explicación que escuché por primera vez en mi infancia viendo el programa Cosmos de Carl Sagan. Para entender las primeras 4 dimensiones podemos visualizar un punto, dimensión 0, que se mueve en el espacio para formar una línea que es la primera dimensión. Esa línea se mueve perpendicularmente dando origen a un plano que representa la 2ª dimensión. A su vez, ese plano se desplaza también de forma perpendicular y así forma un cubo que representa la 3ª dimensión. Y cuando el cubo se mueve perpendicularmente a sus 3 dimensiones, forma un hipercubo que representa la 4ª dimensión. Y pues vamos a usar este modelo de base para nuestro propio modelo. Comencemos con el mismo cubo tridimensional que, como en la sábana santa, lo aplanamos, lo desdoblamos en 2 dimensiones. Colocamos un punto tetradimensional flotando por encima de nuestro cubo, que es este punto blanco, y la posición está determinada en relación a las 6 caras de nuestro cubo. Es una posición relativa. Cuando volvemos a llevar nuestro cubo a las 3 dimensiones y lo doblamos, la posición de nuestro punto tetradimensional en el espacio tridimensional parece multiplicarse. Se encuentra simultáneamente en 6 posiciones diferentes. Cuando regresa al espacio tetradimensional, el punto vuelve a tener una posición definida. Podríamos decir que la posición de nuestro punto de 4 dimensiones, al ser percibido por criaturas tridimensionales como nosotros, parecerá tener una posición indeterminada, incierta. Peor todavía cuando se trata de un objeto de más de 6 caras. En el caso de un objeto más complejo, las posiciones aumentan proporcionalmente, pero esto no significa que el punto se multiplique. El punto sigue existiendo en una sola posición, solamente que en 4 dimensiones. En 3 dimensiones su posición es incierta, algo similar al principio de incertidumbre. Tampoco significa que brinque de un lado a otro. En un momento dado puede estar en cualquiera de las probables posiciones. Retomando el modelo de Carl
Carl Sagan, el inicial, usándolo con el nuestro, tenemos que nuestro cubo lo desdoblamos, lo extruimos en 4 dimensiones y lo volvemos a doblar en 3, y entonces los vectores tetradimensionales tienen esta particularidad de indeterminación. Para la impresión de la imagen en la tela, el proceso sería el siguiente. La impresora es el cuerpo del sujeto, de Jesús, pero en 4 dimensiones, donde tanto el cuerpo como la tela están extendidos. Cada punto de la información obtenida se imprime por la parte del cuerpo correspondiente, o sea, la mano imprime la información que le corresponde. ¿Por qué no simplemente decir que el cuerpo imprime directamente su relación con el lienzo? Fácil, porque no corresponde la relación del cuerpo con el lienzo como está tridimensionalmente. La tela, como ya mencioné antes y opinan algunos investigadores, tendría que haber estado extendida, paralela y flotando con el cuerpo en 3 dimensiones para que el tipo de imagen se lograra. Además, los rayos de energía que imprimieron la tela tendrían que ser perpendiculares al cuerpo, y quedaría por explicar las sombras o la decadencia de la iluminación. El cuerpo imprime, pero imprime la imagen previamente desarrollada, y voy a tener que ir un poco más allá. La imagen tiene 3 distorsiones que llamaron mi atención. En el cuello se observa una franja más blanca, más clara. El pecho aparece distorsionado y no natural, se ve como cuadrado, y la barriga aparece muy inflamada. Tanto el cuerpo como el hiperplano pienso que no estaban en posición recta. El cuerpo estaría más encorvado, el hiperplano frontal bajaría por el rostro, se doblaría en el cuello pegándose más, por eso se ve blanco. Habría una posición semi-perpendicular en relación con el pecho, por eso la perspectiva que tenemos es como vista desde acá abajo, en vez de verse así, se ve así, y bajaría por las manos y por las piernas, etc. Y por la parte posterior también de esta forma. Como pueden observar, esto explicaría la diferencia de tamaño en la sábana santa que existe entre el frente y el dorso de la imagen, siendo el frente más corto que el dorso. Ahora bien, si el cuerpo está en esta posición, ¿qué pasa con la fuente de energía o el hiperplano de las normales? Tendría que estar ubicado en una posición en la 4ª dimensión, obteniendo las normales desde la forma desplegada del cuerpo, no desde la forma curva, que de hecho es el análogo a cómo se vería un cuerpo tridimensional desde la 4ª dimensión, como una especie de holograma. Esto explicaría el proceso. Tendría que haberse llevado no en 3 dimensiones, sino en 4 dimensiones. Ahora bien, si esta información la recibiéramos del espacio exterior, que hubiera sido captada por alguna de estas antenas que buscan señales extraterrestres, que se hubiera captado la descripción geométrica espacial de un cuerpo, si esto hubiera sucedido, no habría la menor sombra de duda de lo que esto significaría. La respuesta sería: no estamos solos. Pues bueno, la respuesta en este caso es exactamente la misma. La respuesta es: no estamos solos. Para entender de dónde viene la información, solamente tendríamos que recordar que está codificado precisamente en la imagen del hombre Dios, no en una imagen que pudiéramos pensar viene de los extraterrestres o de seres humanos del futuro. Las observaciones. La imagen es el resultado de un acto deliberado, consciente e inteligente. Es una teografía. Algo que me llamó la atención mientras retocaba la imagen del rostro fue la marca que está en la frente y entre las cejas de Jesús. Esta de aquí. Es muy evidente. Algunos se refieren a ella como el triángulo, ¿no? Esta forma de acá. Y la han querido explicar, entre otras cosas, como las arrugas de un ceño fruncido, como esto. Pero si se fijan, no se parece. Para mí, que soy católico, la imagen es muy clara. Se trata de una cruz, y una cruz como la trazamos nosotros cuando nos persinamos, que tiene la forma de un 4 invertido. O sea, viene así. ¿Se fijan? Ahí está. Es algo así como esto. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la prueba de la falsificación, pues no se menciona en los evangelios que Jesús haya sido marcado en la frente, o tal vez sí. Regresando al análisis técnico, esta cruz tiene un volumen consistente con la información que ya les he dado. Las normales indican que es probablemente piel inflamada, porque tiene volumen. La piel de este hombre fue quemada con un material candente que por su grosor fue un cuchillo al rojo vivo, no es muy gruesa, es delgada. Esta práctica es consistente con los castigos que administraban los romanos, que marcaban con una letra la frente de los castigados por algún crimen. Podemos identificar 3 símbolos, uno aquí arriba al centro, a la derecha otro más pequeño, y abajo al centro la cruz. Tenemos uno al centro
con picos, un cuadrado a su derecha y debajo al centro el 4 invertido de la cruz. Invertí la imagen horizontalmente para poderla ver como estaba originalmente. El símbolo de arriba al centro es una corona radiante o radiata. Ya conocíamos que la corona es el símbolo que usa Pilato para representar el concepto rey. El cuadro es Mem, la letra del alfabeto hebreo, que de izquierda a derecha es la última letra de la palabra judíos en hebreo. Hace sentido que un romano cometiera el error de tomar la última letra como si fuera la primera. Esto lo escribió bien que mal un romano tratando de comunicarse con judíos. Se leería el delito, la corona, rey, mem, judíos, sentencia, crucifixión. Rey de los judíos, crucifixión. Las marcas se componen de quemaduras de tercer y segundo grado. En rojo señalo las quemaduras de tercer grado y en azul las de segundo grado. En la cruz se aprecia que la temperatura del metal fue cayendo mientras se hacía el trazo. Empieza destruyendo el tejido y ya en esta parte solamente lo inflama. Tenemos un eco de esta imagen en la tradición. La señal de la cruz que hacemos al persignarnos inició en la frente. Con el tiempo se extendió al torso y aún ahora la señal de la cruz en la frente se sigue practicando de esta manera. Y la más clara, el miércoles de ceniza, donde los católicos y algunas denominaciones protestantes nos marcamos con ceniza, la frente con la cruz. Si revisamos los evangelios, tenemos una sorprendente confirmación de esta idea. En Mateo 27:37, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Marco 15:26, y el título escrito de su causa era: el Rey de los judíos. Lucas 23:38. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el Rey de los judíos. Eso en cuanto a los evangelios sinópticos. Haciendo un poquito más de investigación en cuanto al griego, el original más antiguo, tenemos que en Mateo 27:37, y pusieron sobre su cabeza, este sobre su cabeza en griego conserva también la misma ambigüedad de sobre, ¿no? Podría indicar arriba o sobre su cabeza. Es curioso que este sobre es el mismo que se usa al describir cómo se colocó la corona sobre la cabeza. En el caso de Lucas 23:38, había también sobre él un título escrito. También en este caso en Lucas 23:38, la palabra en griego es epígrafo y en inglés se traduce como written over him. Entonces, desde mi punto de vista, no se contradice en nada lo que dicen las Sagradas Escrituras. El conocimiento de esto probablemente se perdió y pues llevamos 2000 años pensando que lo que se escribió fue un letrero, pero aparentemente no fue así. El letrero se escribió sobre Jesús. Las observaciones son que la cruz en la frente es la confirmación de la autenticidad de la sábana santa, y la sábana santa es de hecho el quinto evangelio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.